El pasado 4 de junio se realizaron las elecciones por la gubernatura del Estado de México y Coahuila. Participaron más de 15 millones de ciudadanos. ¿Cuáles son las lecciones de la jornada electoral? Realizaremos un balance sobre lo ocurrido en estas entidades y el arranque hacia el 2024. Acompáñenos a conversar con el doctor Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. En el análisis, Georgina Gagiola. Javier, me da un enorme gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto. Oye, pues cuéntanos, ¿cuáles son tus reflexiones después de lo que ocurrió el pasado 4 de junio en estas elecciones del Estado de México y de Coahuila? Claro, yo creo que lo primero es entender cada uno de los resultados en su propio contexto. Yo sé que hay mucha ansiedad, pues es que y entonces el 24 ya se resolvió. Sí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Hay que entender, estas son las últimas dos elecciones previas a la elección presidencial, pero ni Coahuila ni el Edomex son representativos del país. ¿Cómo lo sabemos? Pues en estas dos entidades nunca había perdido el PRI y el país ha tenido una serie de alternancias. Coahuila se mantiene como bastión, sólido bastión del PRI. Y el Edomex, pues por primera vez tuvo alternancia, pero nuestro país ya va por la tercera alternancia. Ahora, yo creo que sí hay que ver lo que pasa al interior de cada uno de los estados. Yo creo que es más interesante analizar el caso de Estado de México, un poco por su peso poblacional y por la lectura 12.7 millones de electores. Así es, la entidad más grande del país. Y bueno, entender ahí que ciertamente en el Estado de México había el desgaste de décadas de gobierno del PRI. Sí. Hace 6 años ganaron por poco menos de 3 puntos porcentuales del Mazo, y pues ahora sí, ya perdieron. Ahora, es interesante también porque es una prueba de fuego para las coaliciones. O sea, lo de Edomex era una contienda con 2 candidatas, ¿no? La coalición de Morena y la coalición de PRI, PAN y PRD. Y bueno, y quedó un margen de 9 puntos, que sí te dice, por un lado, que algunas encuestas estaban sobreestimando a Morena. Sí. Pero es una tunda. Porque les daba 18 puntos, ¿no? Sí, decía Mario Delgado. Sí, pero perder por 9 puntos también no está reñido. Sí. Eso no es reñido. Fue más reñida la elección de Tamaulipas, por ejemplo, del año pasado. Y entonces ahí hay que entender qué pasó. Por ejemplo, en 2021, la coalición de Va por México tuvo un poco más votos que la coalición de Morena en 2021. Y mucha gente apostaban a eso. Se va a repetir lo de 2021. ¿Qué pasó? En 2021 esta coalición tuvo 43% de votos y ahora Ale del Moral tuvo 44%. O sea, se quedaron como en ese techo, por así decirlo. Y en cambio la coalición de Morena, de Delfina Gómez, ella sí remontó a más de 50% de los votos. Entonces yo creo que es un triunfo claro y contundente de la coalición de Morena, y la coalición del PRI y el PAN tiene que evaluar con mucha seriedad el rendimiento y la competitividad de la coalición. Oye, Marco Cortés, el presidente del PAN, decía que ahora se tiene que hacer una gran coalición, una gran alianza que incluya a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, sería lo interesante. Yo creo que rumbo al 2024 tendría que haber una coalición lo más inclusiva posible, pero sí hay un dilema entre sumar o no a MC. Yo creo que valdría la pena. Pero creo que la pregunta de fondo es, ¿y qué hacen con el PRI? Electoralmente parece ser una especie de lastre para esta coalición, pero ¿qué pasa? En las encuestas el PRI sigue reportando votos. O sea, hoy por hoy MC podría decir, tengo 2 gobernaturas, Jalisco, Nuevo León, puedo poner más en la mesa que Durango y Coahuila. Y eso puede ser cierto si solamente vemos el peso de las gobernaturas. Pero en las encuestas el PRI sigue teniendo más intención de voto que los naranjas. Ahora, ¿pueden caber todos en el mismo corral? Pues hay que verlo, ¿no? Pero yo sí, de nuevo, creo que hay que entender bien qué pasó en Edomex. Por ejemplo, yo viendo el resultado, pues, podemos ver cuánto puso cada partido, y pues el voto del PAN no fue de más de 12%. El voto del PRI fue alrededor de 27, 28%. Entonces estamos hablando que el PRI en el Edomex solo consiguió 27% de votos por su logotipo. Y el PRD anda por ahí un poquito abajo de 3 puntos. Nueva Alianza en 2 puntos. Entonces eso también te hace pensar si la coalición está
potenciando votos o está deprimiendo. ¿O les convendría mejor separarse? No, es que para entender el efecto de las coaliciones hay un efecto aritmético y que sí vale la pena sumar votos de diferentes fuerzas. Pero también necesitas producir entusiasmo, que la gente salga a votar. Sí. Cuéntame esto del abstencionismo en el Estado de México con el mayor padrón electoral y que salga tan poca gente, pues llama mucho la atención. Sí. Bien, es que hay que entender, el Estado de México históricamente tiene mucho abstencionismo en la elección de gubernatura, porque solo se vota por el gobernador. Sí. Entonces, hace 6 años salieron a votar casi 54% de votantes, y era un récord. Sí. Hace 3 años salió 53%, y ahorita ni siquiera el 50%. Porque es uno de los argumentos, ¿no? Que si hubiera habido mayor votación, bueno, de los argumentos Sí. de la alianza, decían, bueno, hubiéramos tenido más votos. Sí, pero el electorado, digamos, yo entiendo, digamos, yo sí hay que poner hay una responsabilidad en el electorado por el abstencionismo. Sí. Pero el margen de victoria es muy holgado. Y del otro lado, yo creo que el electorado responde a las opciones que están en la boleta. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la coalición hubiera presentado una candidata o un candidato panista en vez de del PRI? del PRI? ¿Qué tal que hubieran puesto a Cepeda, por ejemplo? Sí. Que fue el tercer lugar hace 6 años, ¿no? A lo mejor la elección hubiera sido más competitiva. Sí. A Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano. Exacto, que hoy está en Movimiento Ciudadano. Sí. Hace 3 años estaba en el PRD y fue el tercer lugar, ¿no? Entonces, sí, digamos, en el caso del Edomex era muy difícil que eres el partido del gobierno con décadas en el gobierno y que te digas, no, yo soy la opción fresca frente al gobierno en turno. Ahora, ¿tú crees que también hay elecciones en Coahuila? Ahí, acuérdate que, bueno, pues primero dijeron, vamos cada quien, PT, Partido Verde con un candidato, Morena con su candidato, pero después dijeron, ¿saben qué? Ya no apoyamos a nuestros candidatos y apoyamos al candidato de Morena. Sí, yo creo que la elección que hay en Coahuila es la importancia de las coaliciones en los dos lados. O sea, el resultado de Coahuila, pero también el de otras entidades, te demuestra que Morena necesita coalición para ser muy competitivo. Y lo mismo pasa con el PRI y el PAN. Ahora, en el caso de Coahuila, la verdad es que aunque hubieran sumado el voto del PT y del Verde al de Guadiana, ni con eso le alcanzaba. Y también es cierto que solo el voto del PRI de Coahuila le alcanzaba para ganar a Manolo Jiménez. Digamos, ¿eso por qué es? Pues porque Coahuila es un bastión del PRI. Igual el año pasado, Durango también se veía muy claro la fortaleza del PRI. Oye, pero también decían que el Estado de México era bastión del PRI. Pues era. Pero yo diría, el Estado de México dejó de ser bastión del PRI hace 6 años. Lo que pasa es que ahí estaba la evidencia, pero no lo querían ver, o sea... ¿Qué debería estarse haciendo para el 2024? ¿Cómo ves que reaccionen ahora? Bueno, ya hubo anuncios la semana pasada de esta alianza conformada por PAN, PRD y PRI. ¿Qué crees que tengan que hacer, que seguir y para entusiasmar al electorado también? Sí. Yo creo que los resultados, ya tomando el conjunto, todas las gobernaturas de este sexenio, yo creo que para los partidos de oposición, sí, este es un golpe de realidad muy serio. Estas ideas de, bueno, es que mira, el 24 va a ser como la Ciudad de México en el 21. No, el 24 va a ser como la coalición de diputados del 21. No, no va a ser así. Sí. Estamos viendo, lo que ves es, Morena ha demostrado una competitividad electoral que le ha dado más de 20 gubernaturas, con márgenes amplios, y eso es lo que están enfrentando. Ahora, ¿es ineludible su derrota? Quizá no, pero claramente, si siguen haciendo lo que están haciendo hasta ahora, no tiene mucho futuro. Pues Javier, muchas gracias por platicar con nosotros. Como siempre, me da mucho gusto saludarte. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a un recorrido por las redes sociales.
Georgina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Qué gusto poder verte de nueva cuenta. Oye, pues las elecciones, esto que estamos todavía analizando después de lo que ocurrió en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, no habían pasado ni 24 horas, creo que ni 3 horas, cuando ya se estaba hablando del 2024. Así es, porque hay esta leyenda de que el ganar el Estado de México realmente representa lo que va a pasar en el resto del país, y yo coincido con Javier Aparicio que no necesariamente. Se ha hablado muchas veces que es el laboratorio, ¿no? Pero la ocasión pasada ganó el PRI y en la presidencia ganó Morena. Exactamente, ese es solo un ejemplo, y también el ejemplo de las elecciones al Congreso estatal que dan otro resultado, ¿no? Yo creo que el Estado de México pues es el más poblado, es el que tiene el mayor padrón electoral, pero sin embargo, pues las circunstancias también en cada elección son diferentes, y sin duda en el 2024 nos vamos a enfrentar a una elección diferente porque viene acompañada de una probable alianza, acompañada de la sociedad civil, algo a lo que no estamos acostumbrados en México. Oye, ¿cómo viste el tema de la baja participación? Ya también Javier nos hablaba de esta situación. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, en mi opinión, creo que la baja participación también refleja una derrota para Morena. Si bien ganaron Coahuila y, como dice Javier, pues fue una derrota para la alianza, creo que el no salir a votar con todo este poder que tiene Morena, con todo este dinero que tiene Morena, con el apoyo de los gobernadores, etcétera, pues aún así el 50% no quiso votar por la maestra Delfina Gómez. Podrías decir que tampoco quisieron votar por Alejandra del Moral, pero tiene que ver también pues con que a lo mejor se necesita alternancia en el PRI y no tanto por la presentación de las candidatas, ¿no? Ahora, lo que nos decía Javier también muy importante, ¿no? Sobre aunque no fue a lo mejor 18 puntos o 20 puntos como se hablaba en las encuestas antes de la elección, bueno, sí la diferencia, como él subraya, pues es demasiada. O sea, la verdad de las cosas es que pues fue el triunfo de Morena por muchos puntos. Claro, pero si te pones a pensar cuánta gente vive en el Estado de México, en realidad cuánta gente sí quiere que Delfina gobierne, y es un poquito más del 25%. O sea, Delfina se va a enfrentar a un gobierno en donde su población no salió a votar por ella y la mitad de los que votaron por ella, un poquito menos. Entonces, va a tener un gobierno complicado, falta un año. De aquí a las elecciones, pues ya estará en un año de gobierno casi en el Estado de México, y veremos cómo les va frente a esta nueva administración en un estado que está acostumbrado pues a las prácticas del PRI. ¿Podría ser que de aquí a un año la gente piense diferente? Yo creo que sí, vamos a ver cómo le va en su gestión como gobernadora, pero también vamos a ver pues una competencia a nivel nacional y el arrastre que tiene la elección presidencial frente a la administración de la maestra Gómez. ¿Cómo viste a los partidos de la alianza? Los partidos de la alianza, bueno, muy organizados en Coahuila. Creo que el Estado de México tiene ya diferentes pesos, como estaban comentando sobre Juan Zavala de MC. Sin embargo, creo que pues esta semana estamos viendo todas las opiniones en cuanto a si la alianza sí, si no, etcétera. Yo creo que el PAN, por ejemplo, no tendría por qué estar con el PRI si no le conviniera, y estoy de acuerdo con Javier Aparicio en que quien más estructura electoral tiene y todavía intención de voto es el PRI. Quien más representación tiene en todas las casillas a nivel nacional es el PRI, y eso le conviene al PAN. Oye, en Coahuila, carro completo. Exactamente. Como en los viejos tiempos. Pero ese es un ejemplo de que el PRI sigue funcionando, y también vienen elecciones en donde va a haber cambio de gobierno, de gobernadores, de Morena, y que vamos a ver si la gente realmente está contenta. Muy bien. Georgina, muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.